Transporte de sustancias a través de las membranas celulares. En esta imagen podemos observar la diferencia de electrolitos y otras sustancias en cuanto al líquido extracelular y el líquido intracelular. El líquido extracelular se caracteriza por la gran cantidad de sodio, poco potasio y abundante cloro. Es por eso que utilizamos la mnemotecnia extrasodio, es decir, que existe abundante sodio. A diferencia del líquido intracelular, que tenemos en menor cantidad sodio, un potasio abundante, sí tenemos mayor cantidad de fosfatos y mayor cantidad de proteínas. Esta gran diferencia de esta concentración entre el líquido intracelular y el líquido extracelular es importante para la vida de la célula. La barrera lipídica y las proteínas de transporte de la membrana celular. Sabemos que la membrana celular tiene una bicapa lipídica, además en sus lípidos se encuentran insertados numerosas moléculas proteicas. La bicapa lipídica, su característica principal es que no es miscible, es decir, que no se mezcla ni con el líquido extracelular ni con el líquido intracelular. Esto hace que ella actúe como una barrera frente a los movimientos moleculares de agua y algunas sustancias insolubles. Puede haber algunas sustancias que sí puedan atravesar esta barrera lipídica, sobre todo las sustancias liposolubles, sin ayuda de estas moléculas proteicas. Las moléculas proteicas tienen las propiedades para transportar sustancias, es por eso que son conocidas como proteínas transportadoras. Se consideraría una ruta alternativa para aquellas sustancias que no pueden atravesar esta barrera lipídica. Puede haber diversos tipos de proteínas, como por ejemplo las proteínas de los canales o las proteínas transportadoras, en la cual la molécula se une hacia la proteína de transporte para poder atravesar de un lado al otro. Difusión frente al transporte activo. Para que puedan atravesar las moléculas de un lado a otro, necesitan dos procesos. Uno es la difusión y el otro es el transporte activo. Cuando hablamos de difusión, simplemente es el movimiento molecular aleatorio de las sustancias, molécula a molécula, a través de los espacios intermoleculares, o lo pueden hacer con ayuda o en combinación con una proteína transportadora. Aquí la clave es la energía. La energía va a provenir del movimiento cinético normal de la materia. En cambio, en el transporte activo también puede ser el movimiento de iones o sustancias a través de la membrana o con combinación de la misma forma con las proteínas de transporte, y entonces hace que ésta se mueva en contra de un gradiente de energía, es decir, de un estado de baja concentración a una alta concentración. Esta precisa una fuente de energía adicional. Difusión. Todas las moléculas e iones de los líquidos corporales están en movimiento constante, de modo que cada partícula se mueve de manera completamente independiente. A esto los científicos lo denominan como calor, ¿no? Cuanto mayor es el movimiento, mayor es la temperatura. Ahora, este movimiento continuo de moléculas entre sí, en los líquidos o en los gases, se va a denominar difusión. Difusión a través de la membrana celular. Lo va a hacer a través de dos subtipos: difusión simple y difusión facilitada. La difusión simple simplemente es el movimiento cinético de las moléculas de iones que se producen a través de una apertura de la membrana o a través de los espacios intermoleculares. Esta se caracteriza porque no tiene ninguna interacción con proteínas transportadoras de membrana.
La velocidad va a depender mucho de la cantidad de la sustancia, además la velocidad de los movimientos cinéticos y el número y el tamaño de la apertura. La difusión simple tiene dos rutas. Una que puede ser a través del intersticio de la bicapa lipídica, si la sustancia que se va a difundir va a ser liposoluble, y la otra lo va a hacer a través de los canales acuosos que penetran completamente el canal de el grosor de la bicapa. Ahora, la difusión facilitada, esta precisa la interacción de una proteína transportadora. Esta es la que ayuda el paso de las moléculas o de los iones a través de la membrana mediante una unión química. Difusión de sustancias liposolubles a través de la bicapa lipídica. Uno de los factores más importantes que determina la rapidez con la cual una molécula va a atravesar la membrana es dependiendo de su liposolubilidad. Por ejemplo, la liposolubilidad del oxígeno, nitrógeno, alcoholes o del anhídrido carbónico es bastante alta. Es elevada. Difusión de sustancias liposolubles a través de la bicapa lipídica. Uno de los factores más importantes que determina la rapidez con la cual una sustancia difunde a través de la bicapa lipídica es la liposolubilidad. Sabemos que el oxígeno, el nitrógeno, los alcoholes y el anhídrido carbónico tienen alta liposolubilidad, por lo tanto su velocidad va a ser mucho mayor a diferencia de otras sustancias. En síntesis, la velocidad de difusión es directamente proporcional a su liposolubilidad. Difusión de agua y de otras moléculas insolubles en lípidos a través de los canales proteicos. El agua es muy insoluble en los lípidos de la membrana, pero pasa rápidamente a través de los canales de las moléculas proteicas que penetran todo el espesor de la membrana. Por ejemplo, a través de la membrana del eritrocito, durante cada segundo es 100 veces mayor que la del volumen del propio eritrocito. En cambio, hay otras sustancias que también son insolubles, como por ejemplo la urea, que solo tiene un 20% más del peso del agua. Sin embargo, esta pasa de forma más lenta comparada con el agua, pasa 1000 veces menor que la del agua. Difusión a través de poros y canales proteicos, permeabilidad selectiva y activación de canales. En reconstrucciones tridimensionales de poros y canales proteicos han mostrado trayectos tubulares que se extienden desde el líquido extracelular al líquido intracelular. Estos poros están compuestos por proteínas de membranas celulares integradas que forman tubos abiertos a través de la membrana y que están siempre abiertos. El diámetro y las cargas eléctricas van a ser muy importantes para la selectividad. Un ejemplo de estos pueden ser las acoporinas o canales de agua, que alrededor existen de 13 tipos. Ahora, ¿cuáles son las características más importantes de los canales proteicos? Uno, que con frecuencia son permeables de manera selectiva a ciertas sustancias. Y lo segundo es que muchos de estos canales se pueden abrir o cerrar por compuertas que van a ser reguladas ya sea por señales eléctricas, en este caso se van a llamar canales activados por voltaje, o también que se pueden activar por medio de sustancias químicas que se van a unir a las proteínas de canales. En este caso las vamos a denominar canales activados por ligandos.
Permeabilidad selectiva de los canales proteicos. La selectividad se debe mucho a las características propias del canal, como ser el diámetro, la forma, la naturaleza de las cargas eléctricas, los enlaces químicos que van a estar situados a lo largo de la superficie interior. Ejemplo, los canales de potasio, por ejemplo, van a permitir el paso del ion potasio. Se ha hecho una descripción que tiene una estructura tetramétrica y que consisten en 4 subunidades proteicas idénticas que rodean el polo central. Tenemos también los canales de sodio que van en sus superficies internas, van a estar revertidas con aminoácidos que tienen una carga intensamente negativa. La activación de los canales proteicos están controlados de 2 maneras: activación por voltaje y activación química, o también llamada por ligando. Vamos a comenzar con la activación por voltaje. La conformación molecular de la compuerta o de sus enlaces químicos responde al potencial eléctrico que se establece a través de la membrana celular. Por ejemplo, esta es una proteína del sodio en la cual se ve en su interior que está con carga negativa, y es acá donde permanece completamente cerrada. En cambio, si esta positiviza, pues se van a ingresar la mayor cantidad de sodio. Lo mismo pasa con el potasio. La compuerta se mantiene cerrada, pero una vez que positiviza, también va a poder eliminarse el potasio. Nada que ver. Activación de los canales proteicos. La apertura y el cierre de las compuertas están controladas de 2 maneras: activación por voltaje y la activación química. La activación por voltaje, la conformación molecular de la compuerta o de sus enlaces químicos responden al potencial eléctrico que se va a establecer a través de la membrana celular. Por ejemplo, en esta podemos observar, en este canal de sodio, observamos que está con carga negativa. Por lo tanto, la compuerta que se encuentra en el exterior se va a encontrar cerrada. Pero si esta carga se positiviza, pues van a poder ingresar la mayor cantidad de sodio. Pasa también lo mismo con el potasio, pero a diferencia que esta su compuerta se va a encontrar interiormente, se encuentra cerrada con cargas negativas. Una vez que ya positiviza, también da la salida de potasio. Activación química o por ligando. Las compuertas de algunos canales proteicos se abren por la unión de una sustancia química, un ligando, a la proteína. Esto va a producir un cambio en la conformación o un cambio en los enlaces químicos de la molécula de la proteína que abre o cierra la compuerta. Un ejemplo clásico de esto es el efecto de la acetilcolina sobre el canal de la acetilcolina.